Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por hacernos parte de su tiempo. Somos los de la Unión y a través del diálogo con mi invitado vamos a conocer instantes de su vida, de su obra, de su vínculo con los medios de comunicación, la radio y la televisión específicamente, pero estoy segura que habrá mucho más. Su nombre lo conecta de inmediato con espacios de alta popularidad en la radio cubana y también en la televisión. ¿Quién es? Yo le propongo que lo descubra en los próximos minutos. Y es todo un placer recibir en los de la Unión a Luis Ríos Vega. Bienvenido. Encantado. Como decía hace algunos instantes, decir Luis Ríos Vega y escuchar esa voz hermosa que sigue como viento de Gladys Gousueta que diga visión, entonces uno sabe que está ya en terreno de la radio cubana y en programas de mucha popularidad. Empecemos por ahí. ¿Cómo llega Luis Ríos a la radio? Bueno, yo llego a la radio por una suerte de una discusión que tuve con alguien. Yo estaba en servicio militar y empezamos a decir quién escribía mejor y quién escribía peor. Y había un curso de escritores en el ICRT y le propuse al que discutiera conmigo, vamos al curso. Vamos a ir al curso a ver qué va a pasar, vamos a quién eligen. Y yo fui, me hice las pruebas y me aprobaron. Y entonces a partir de ahí empecé a escribir dramático. Dramático, o sea, yo me gradué de escritor dramático, estando como escritor dramático pasé el curso de radio y televisión. Y a partir de ahí ya hice muchas cosas de dramático, pero me acercaba bastante a la parte musical. Y definitivamente, en un momento determinado de la vida, ya me había hecho director, me propusieron hacer los programas que nadie quería. ¿Cómo que eran los programas que nadie quería? Programas que nadie quería. Es un programa donde en un momento determinado la gente no quería los programas, no quería un programa campesino, no querían trabajar con Carlos Puebla, no querían trabajar con los compadres. Y entonces tuve la suerte de tener a una persona como Franco Carbón que me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo qué cosa era la radio, qué cosa era locución, qué cosa era específicamente la radio por dentro, la radio por dentro. Y así comencé a trabajar como director, después de transitar como escritor de dramático en la radio, ya por la parte musical. Sí, porque las personas, tal vez los realizadores querían ese programa popular que inmediatamente conectara. Esa era la historia. Y había que investigar un poco más. Había que trabajar, o sea, había que trabajar un poquito más esos programas. Y realmente los que estaban un poco decían, no, yo no lo quiero, yo quiero yo quiero festival, yo quiero... Y se fueron quedando esos programas y realmente aprendí muchísimo. Porque el primer programa campesino que hice, me senté con Ramón Veloz, que estaba al frente de ese programa, le dije, Ramón, yo oía mucha música campesina, la oía porque mi papá la oía. Pero un balance musical, campesino, hay que saberlo hacer en un programa. Y Ramón me enseñó. Y la primera semana Ramón estuvo trabajando conmigo y ya la segunda semana me dijo, ya tú puedes ir. Y a partir de ahí arranqué a hacer programas de este tipo donde prácticamente eran en vivo, con las agrupaciones, etcétera, etcétera. Con los compadres aprendí muchísimo también porque era en vivo, en el estudio. También aprendí muchísimo porque Franco era uno de los conductores. Y aprendí de ellos toda la música que no era solamente música campesina, sino música, sobre todo la trova. Aprendí con ellos muchas cosas. Con Carlos Puebla fue una escuela, porque Carlos Puebla tenía una agrupación sui generis, donde antes de empezar a grabar, aunque se hacía prácticamente en vivo en el estudio, era, primero, muchas discusiones entre ellos. Poniéndose de acuerdo con el repertorio. Poniéndose de acuerdo en repertorio y sin ponerse de acuerdo en repertorio. O sea, yo era como especie de un árbitro dentro de la agrupación, pero en ese ámbito aprendí mucho. ¿Por qué? Porque Carlos Puebla tenía mucho conocimiento, tenía una cantidad de horas muy buenas, muy buenas, y me fui nutriendo de todo ese material
para después llegar a los grandes programas, a las grandes revistas. Evidentemente, había un rigor en esa preparación y una cultura como sedimento que ya una vez que pudiste estar en los espacios de alta popularidad, pues no han faltado en esos espacios también, digamos que esa visita a las músicas fundamentales de nuestro país, porque siempre la música cubana ha estado en la defensa de los espacios de Luis Ríos O sea, Vega. y eso era música, netamente música cubana. Por lo tanto, eso me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque el espectro de la música cubana no es solamente la popular, bailable, también existen otro tipo de música que cuando se actualizan suenan perfectamente contemporáneas. Nosotros hemos hablado de la radio en sentido general, pero exactamente ¿a qué emisora llegaste? ¿Cuál fue ese primer espacio? Mi primera emisora se llamó Radio Popular. Radio Popular, que era una emisora provincial. O sea, en la parte musical, porque realmente en la dramatizada estaba en Radio Liberación, que era la emisora posiblemente la más importante en lo que a dramatizado se refería. ¿Ya escribiste dramatizado? No, ¿dirigiste dramatizado? No, eso no. No, yo el dramatizado lo dirigí después ya haciendo programas especiales. O sea, yo no puedo decir que yo dirigí una novela, nunca. Pero sí dirigí espacios específicos, unitarios, con grandes actores que me enseñaron muchísimo también. Y yo aprendí de los grandes directores, porque yo iba a grabar todas las novelas, todos los grandes espacios. Yo me sentaba a teatro, me sentaba a verlo cómo dirigían, cómo se utilizaba la música, cómo se utilizaban los efectos. Y aprendí muchísimo, muchísimo, porque después, dentro de los programas musicales, hay una dramaturgia que se puede aplicar, que está en el dramatizado también. Y aprendí muchísimo y creo que me dio el bagaje suficiente como para enfrentarme a grandes revistas, pero también de enfrentarme a documentales. A los documentales son la base, yo digo, es una base informativa muy importante el documental. El documental agrupa todas las tendencias del periodismo. Exactamente, el gran reportaje. El gran reportaje, ¿te das cuenta? Entonces, yo aprendí, con todas esas cosas que aprendí, pude hacer documentales, pude hacer programas dramatizados, pude utilizar la música en función de lo variado que lleva las cosas de la sociedad que van sucediendo, las cosas de la sociedad que ocurren a diario. ¿Y cómo llega Luis Ríos Vega a Radio Rebelde? Yo estaba en Radio Liberación, y Radio Rebelde se convierte, Radio Liberación, el espacio que tenía Radio Liberación, ahí colocan a Radio Rebelde. El Radio Rebelde de 1985 o algo así. Un Radio Rebelde donde varía para la Radio Nacional la conformación de la programación. ¿Por qué? Porque aparecen las grandes revistas en vivo. No sucedía así habitualmente en el espectro de la radio. Eran programas más pequeños. Eran programas pequeños, pero muchos programas, había pocos programas en vivo. Pocos programas en vivo. Yo incluso participé en uno que se llamaba Fiesta en el Aire, que era las orquestas de todo el país pasaban por ahí. Pero este tipo, en 1985, Radio Rebelde, es muy importante para la Radio Nacional, porque el Radio Rebelde viejo, el de la historia, quedó en un punto. Y a partir de ese punto, en 1985, se hace una transición completa donde podemos acceder directamente al público. Cuando digo directamente al público, porque se hacen revistas abiertas, y lo primero que se hizo en ese Radio Rebelde, que no se me olvida, para tener un público, fue la música. Para levantar los espacios, eran a base de música. Hoy por hoy, yo oigo que dicen tal informativo, tal, o sea, en Radio Rebelde, ¿no? Pero si no se hubiera utilizado la música en 1985 para hacer grandes espacios. Se hicieron grandes revistas musicales. Grandes revistas musicales para atraer un público y poder a ese público después darle lo que hizo Juanito Hernández, que era que cada X temas musicales se hacían 4 líneas, de ahí no podíamos pasarnos, 4 líneas de información que podían ser culturales, políticas, deportivas, científicas. A partir de ahí fue que Radio Rebelde tuvo otra visión, pero además tuvo otro público. Y tuvo un público masivo,
gracias a la música. La música sigue convocando. También la época en que la radio era quien te ponía el tema que estaba sonando. Era bastante difícil tal vez reproducirlo. ¿Qué pasa? Que incluso yo soy periodista. Y yo estudié periodismo porque me gusta el periodismo. Me gusta hacer documentales, a mí me gusta el periodismo. Pero a veces parece que la música no es información. Claro que sí. Y que el ombligo del mundo es la noticia. Es que hay varias maneras de dar la noticia. De la noticia. Por eso yo digo, el ombligo del mundo no es la noticia. ¿Por qué? Porque la música es noticia. Y hay momentos en que la música es más importante como información que una noticia. Y entonces creo que se han ido llenando los espacios. Donde había musicales, se han ido llenando espacios de información que a veces no son las más idóneas en los momentos donde se colocan. Incluso se pierden los balances dentro de información, música, porque la información es una sola y la tiene la música también. Dentro de esa información está la música. Entonces yo pienso que en lo contemporáneo creo que la música juega un papel muy importante, muy, muy importante. Y creo que la información tenemos que empezar a matizarla y mucha de esta información darla con estos tiempos. Si hablamos de música y le solicitamos algún título para complacerle en los de la Unión. Yo me gusta uno que tiene el Aragón con Cimafún, que se hablaba de las fusiones. Y yo creo que esa es una de las fusiones que me gustaría Cimafún con Aragón. En los de la Unión. Las cosas de la vida hay que cogerlas suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmado, la gozadera con medida. Ay, que si la fiesta se repleta, vamos pa' otro lado. Las cosas de la vida hay que cogerlas suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmado, la gozadera con medida. Ay, que si la fiesta se repleta, vamos pa' otro lado. Calienta. Nos fuimos ya a bailar pegado. Dice tu cuerpo que no hay funky sin tumbao. Nos fuimos ya, todo el mundo ripiao. La vieja escuela con los chamas coordinados. Coge. Se cogió lo que anda. La bebilla. Esta noche no voy a parar, esta noche me voy al bembé. Si tú quieres salir a bailar, no demores que ya están sonando. Y ya se escuchan los tambores en el monte. Ya estamos llegando, No tengas miedo si la luna se esconde. vámonos sin frenos, querido. A bailar pegado, dice tu cuerpo que no hay funky sin tumbao. Nos fuimos ya, todo el mundo ripiao. La vieja escuela con los chamas coordinados. Pancho más, la academia. Aprende. Dice. Y se formó la botajera, ritmo con salsa, lo que hay regalado pa' cualquiera, pa' que te alimentes bien, sabrosura la criolla desde Cuba, cocinado por la abuela. Si no sabes de dónde tú vienes, pa' dónde tú vas, si te dicen que eso es nuevo, eso es mentira, echa pa' acá, que hace rato aquí todo está inventado, de que el cuento aprende del tumbao. Oye, te oye lo que anda, ¿qué dicen por ahí? La flecha. Aprieta. Nos fuimos ya a bailar pegado. Dice tu cuerpo que no hay funky sin tumbao. Nos fuimos ya, todo el mundo ripiao. La vieja escuela con los chamas coordinados. A bailar pegado.
Hoy en Los de la Unión, Luis Ríos Vega, y estábamos hace algunos instantes antes de escuchar este tema musical, hablando de los inicios en Radio Rebelde. Ubicábamos el inicio de las grandes revistas en el 85, pero Radio Rebelde ya tenía un tiempo de estar en el aire. En el 84 surge el nuevo Radio Rebelde, pero el 85 marca el punto de desarrollo de una serie de revistas mucho más sólidas en el sentido informativo, musical, deportivo, científico. O sea, hay un cambio donde ya podemos decir que Radio Rebelde tiene una conformación fija, donde dentro de eso que es fijo hay variaciones, pero dentro ya de un canon informativo, musical, deportivo, que era muy importante para el país porque el ritmo incluso de la radio variaba. La forma de dar las noticias variaba. Incluso mantener informado con la hora al público también. O sea, usted podía coger en cualquier momento Radio Rebelde prendida y decía, voy a oír la hora. Y terminando una información o terminando una música decía, es tal hora. Y también los jingles musicales que caracterizó también a Radio Rebelde. Varió muchísimo. Y creo que eso se le debe a todos los directores, eso de los jingles, a todos los directores que hacían las revistas. Porque nos dieron la oportunidad de cada uno hacer su autopromoción. Y ahí empezaron los jingles realmente que tenía Radio Rebelde. Las orquestas nos ayudaron solistas, cuartetos, etcétera, nos ayudaron a hacer los jingles de Radio Rebelde. Luis Ríos Vega y el programa Visión. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo llegan? ¿Eres fundador del espacio? Creador del espacio. Creador del espacio Visión. Creador del espacio Visión. Visión surge a partir de un espacio que tenía ciertos problemas. Y me dice, Río, mira más, aquí tienes 2 horas o 3 horas para hacer una revista donde te vamos a dar la oportunidad que tú seas quien la crees y digas lo que tú quieres. Y creo que había un momento necesario para la gente joven tener un espacio donde se hablara, tuviera un móvil, donde participáramos con los jóvenes en la calle, donde se hiciera todo lo posible por dar a conocer el trabajo de la juventud. Todo lo que hacía los JC, la FEN, la FEU, los pioneros. Y así arrancamos un programa donde yo dije, me hace falta una voz que sea diferente y que sea capaz de ser contemporánea, que sea capaz de comunicarse con los jóvenes, que es muy difícil comunicarse con los jóvenes, porque los jóvenes tienes que hablarle en su idioma, el que hablan en la calle. Ponerlo en la radio es muy difícil, porque choca un poco contra la ética radial. Y entonces busqué a alguien que creo que sí, que daba lo que yo quería, que era Gladys Goizueta. Y Gladys Goizueta estaba haciendo una transición entre haciendo radio y Visión. Y la Gladys de Visión. Y Visión. Entonces Gladys se quedó en Visión. Y a partir de ahí hicimos un trabajo muy importante en la radio, porque todos los eventos, todos los congresos de la juventud, todas esas cosas, nosotros la tuvimos en Visión. Incluso tuvimos premios Caracol con Visión, una serie de premios Caracol y premios de la juventud, premios 13 de marzo, Visión. Ha sido prácticamente la escuela incluso de muchos locutores. ¿Por qué? Porque Visión ha tenido muchos locutores después de Gladys Goizueta. Cuando muere Gladys Goizueta, yo dije, no, locutor que ponga me lo van a comparar con Gladys Goizueta. Entonces dije, para que no haya comparación, voy a poner 2 conductores. Puse 2 conductores, que es diferente la conducción entre dos personas intercambiando, y ahí hizo una especie de rompimiento donde la locución siempre va, en estos momentos son 2 conductores. Hace algunos instantes mencionabas los premios Caracol. Eso vincula directamente a Luis Ríos Vega con la UNIAD. Hablemos también de esa etapa. Yo siempre he tenido un vínculo muy grande con la UNIAD. ¿Por qué? Porque prácticamente hemos trabajado y hemos hecho espacios para la UNIAD. Espacios para la UNIAD, y todo lo que se ha movido en la UNIAD, que haya querido que Visión sea la voz, hemos sido la voz de la UNIAD. Y estos premios Caracol responden a un trabajo de años con unos colectivos, porque, o sea, yo solo no hago un programa. Los colectivos que he tenido han sido colectivos muy buenos, sobre todo de gente joven que han tenido deseo de trabajar, que han tenido deseo de superarse, y entonces esos premios Caracol se deben a esa gente que ha trabajado conmigo. Entre ellos debo mencionar uno que lleva muchos años, que es Iván Janes, que lleva muchos años trabajando conmigo en Visión,
y que se supone que en algún momento él asuma visión. Ahora es el codirector del programa, pero bueno, es el que ha estado durante muchos años trabajando conmigo y le debo ahora, por ejemplo, tengo a Leiber, tengo a Dunia, que han estado trabajando conmigo. Mara también ha sido una de las conductoras que ha estado conmigo en Visión y que bueno, le agradezco a todos ellos, a todos mis conductores. Soraya estuvo conmigo, pero Martínez Arco. Todos son conductores que luego estuvieron en Visión. Que después identifican espacios de la radio rebelde. A mí me han dicho, me hace falta Pedro Parací, y que yo he accedido a que sigan superándose en la radio y no hemos tenido ningún problema con eso. Luis Ríos Vega tiene también un trabajo destacado en la televisión. ¿Cuál es esa relación que tiene? Porque luego de ser un director exitoso en la radio, también cuando ha llegado a la televisión, lo ha hecho con programas de mucha popularidad. Yo llego a la televisión precisamente porque tenía necesidad de hacer cosas en la televisión y verlas. O sea, yo siempre pienso que la radio tiene muchas cosas que pueden reflejarse en la televisión. Y una de las primeras cuestiones que hice en la televisión fue de baile, o sea, una competencia de baile. Y me gustan los programas de participación. Me gustan los programas de participación porque realmente la gente está contigo. Y tienes el reflejo de lo que tú estás haciendo y le ves las caras a la gente, ves el ánimo de la gente. Y entonces yo empecé, hace años hice un programa de participación que se hizo, era el Canal 2 cuando aquello. Y ya eso fue una de las primeras cosas que hice, pero no tuvo mucha relevancia. Pero ya después en la televisión hice un programa que era Bailar es algo más, que era competencia de baile de casino, pero ahí le agregué todos los elementos de la música cubana. Ahí había, para ganar la competencia había que bailar Mozambique, son tradicional, tenían que bailar todos los ritmos cubanos, o sea, había un popurrí. Si no bailabas eso, no podías ganar la competencia, a menos de que bailabas con las orquestas. Y eso lo mantuve durante 2 años, más o menos. Después entré en otra fase donde sigo con los programas participativos y hago sorpresa. El programa sorpresa que hago los domingos por la mañana lo llevé a la televisión en esa versión, en la televisión. Y entonces lo he mantenido durante casi 10 años. Ese programa se mantiene todos los veranos. ¿El mismo público que escucha sorpresa lo busca también en la televisión? En la televisión. ¿O has visto un público diferente? Y me da el que tenga un público televisivo y un público también en la radio. Es sorpresa que pero en la versión radio, no en la versión de estudio de televisión. Lo dejaron en 27 minutos, ahora estamos haciendo la versión radio en la cabina de radio. Sí, se pueden ver a los locutores interactuando. Interactuando, o sea, es cabina de radio ahora sorpresa. Antes lo tenía incluso con animales y otras cosas dentro del estudio, ya el estudio grande, por así decirlo. Y entonces ahora lo estamos haciendo y me doy cuenta que mucha gente se va sumando a este programa y los domingos en la radio llaman otra gente que antes no llamaban. O sea que he intercambiado ese público radio televisivo para tener, yo creo que una buena opción tanto en radio como en televisión. Ahora, en la televisión también tengo Canal Caribe. Estación Caribe es un programa que a mí me pidieron que fuera musical. Y yo le dije que yo no hacía discotecas televisivas. Y decidí marcar la identidad del Caribe no solamente con la música, sino con la historia. La historia, la ciencia, el deporte. Y a partir de ahí hice un programa, o sea, me fui a Cancún y mi primer programa lo hice en la radio digital en Cancún. Pero hablando de la identidad de Cancún con un locutor de allí de Cancún. Y presenté mi proyecto que sería definitivamente así, o sea, hablaríamos de identidad aunque llevara música. Y ya llevamos como 5 o 6 años ya con este programa partiendo de la identidad del Caribe. Y lleva música, pero es un programa realmente informativo, con la música que apoya. Y se visita la música de las regiones, instrumentos, particularidades de la región. Está dentro de la información, está eso. Pero se habla mucho también de la historia, de cosas que incluso yo me he enfrentado a buscando información para hacer programas. Un juego de fútbol creó una guerra entre 2 países que tienen que ver con el Caribe.
Miren cuántas cosas uno conoce cuando investiga y cuando sigue los espacios que hace Luis Ríos Vega. Siempre estamos llenos de proyectos, nos parece que todavía no lo hemos dicho todo. ¿Qué sueños ocupan a Ríos Vega en estos momentos? Yo quisiera hacer un gran show que todavía no me han dado la oportunidad de hacerlo, pero un gran show que lo lleve todo, porque un gran show puede llevar información, música, deporte, y yo he soñado con ese gran, incluso lleve un poco lo que la gente llama glamour, sin perder el glamour, hacer un gran programa que lleve todas esas cosas, y sé que eso se pudiera hacer en este país alguna vez. Seguro que sí. Luis Ríos Vega se lo propone, Luis Ríos Vega lo hace. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Los de la Unión y por supuesto que seguiremos con mucha atención los proyectos y los espacios de Luis Ríos Vega. Muchas gracias. A usted lo espero la próxima semana. Recuerde que somos Los de la Unión.